Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Soy el doctor Israel Hernández, cirujano de tórax. Y antes que nada me gustaría agradecer a Adams Capacitación por la invitación a dar esta charla que es de suma relevancia en este periodo que estamos viviendo todos. En verdad felicito a la empresa por la iniciativa y vamos a comenzar con la plática. Me gustaría primero darles un panorama general de la enfermedad, qué es lo que se está viviendo a nivel mundial, qué es lo que se está viviendo aquí en México, y vamos a dejar un espacio al final de la plática para poder responder las preguntas que todos ustedes puedan tener al respecto. Comenzando con la plática, bueno, la plática va a tratar acerca de, muy seguramente ya todos ustedes habrán escuchado hablar por todos lados de este famoso virus, el coronavirus, y que de cierta manera está generando un pánico a nivel mundial, un pánico aquí a nivel nacional, y parte de la intención de esta y demás pláticas es precisamente tratar de dar a conocer las generalidades y evitar caer precisamente en pánico. ¿Qué es lo que les podemos comentar acerca del coronavirus? Todos hemos escuchado que es una enfermedad que se originó en China, en la provincia de Wuhan, a finales del año pasado. Antes que nada, debemos de saber que el coronavirus es un virus, como su nombre lo dice, que ya desde hace mucho tiempo antes estaba entre nosotros y que probablemente muchos de nosotros no lo sabíamos hasta que empezamos a tener noticias por todos lados acerca de esta infección. De hecho, anteriormente ya se tiene registro de 2 epidemias que se generaron con el coronavirus, no con la misma diseminación que tiene esta, pero ya se tenían ciertas cepas de este virus que habían infectado otras partes del mundo. Sin embargo, no con la magnitud que se tiene en esta fecha. ¿Qué es lo que ha pasado con esta cepa de coronavirus que inicialmente se originó en China? Que por las características propias del ser humano en estos momentos se ha diseminado de una forma muy rápida hacia todos los demás países. Actualmente todos conocemos, hemos escuchado del coronavirus como el famoso COVID-19. ¿Pero qué significa esto de COVID-19? Este término, que es un acrónimo acuñado por la Organización Mundial de la Salud, simplemente se hace referencia al virus del coronavirus que está provocando una enfermedad y que se reportó inicialmente en el año de 2019 en China. De ahí surge el nombre de COVID-19, como muy seguramente la mayoría de nosotros lo ubicamos o lo hemos conocido hasta la fecha. Ha mostrado una capacidad de transmisión importante y es por eso que debemos de tener conocimiento acerca de qué es lo que podemos hacer para prevenir que pueda llegar a tener datos mayores. Hablando en cuestión de números, que a final de cuentas es un reflejo objetivo de lo que está pasando a nivel mundial y a nivel nacional, lo que les puedo comentar es que con datos proporcionados por la Organización Mundial de la Salud, México ya es considerado un país con transmisión local. ¿Esto qué quiere decir? Que los pacientes que ya han sido confirmados que padecen coronavirus han dejado de ser pacientes que venían del extranjero y ahora están comenzando a ser pacientes que nunca han salido del país, pero que en algún momento estuvieron en contacto con personas infectadas y que están comenzando a presentar la sintomatología. Esto se traduce en un riesgo más importante de diseminación y de contagio a nivel nacional. A nivel mundial se habían reportado aproximadamente poco más de 41,000 casos a nivel mundial. Esto si tomamos en cuenta que la población a nivel mundial es de 7,700 millones, un poquito más, probablemente no pareciera mucho. Sin embargo, no debemos de perder de vista que muchos pacientes no están registrados, porque simplemente muchos de ellos no tienen acceso a los sistemas de salud en todo el mundo, no únicamente aquí en México. De estos 41,000 pacientes, más de la mitad, aproximadamente 29,573 fueron confirmados en las últimas 2 semanas y la tasa de letalidad global, esto es, los pacientes que han fallecido secundario a esta enfermedad, se acerca aproximadamente al 4,5%. Un número nada despreciable, por lo que debemos de tener todas las medidas necesarias. Hablando un poquito acerca de lo que pasa aquí en México específicamente, con datos proporcionados por la Secretaría de Salud con fecha de ayer, 25 de marzo, se tienen hasta ayer 475 casos confirmados. De esos 475 personas infectadas por el coronavirus, 6 fallecieron desafortunadamente. Esto nos ubica en una tasa de aproximadamente 1,2%.
La gran mayoría, o de estas 6 personas, el promedio de edad es de 65 años. Es por eso que debemos de considerar que los grupos en riesgo son personas de más de 60 años y otros factores que vamos a ir comentando a lo largo de la plática. Otras enfermedades que se han asociado como factores de riesgo para que un paciente infectado por coronavirus pueda llegar a tener mayor número de complicaciones son varias. Les mencionaría aquí únicamente, por ejemplo, la obesidad, que es el factor más común que comparten los pacientes que han fallecido, la hipertensión, diabetes, tabaquismo, insuficiencia renal, problemas hepáticos, entre otros. Los hombres hasta el momento son los más afectados con un 60% de estas personas fallecidas, y esto puede explicarse en parte debido a cuestiones laborales. Cada vez se ha incrementado más el número de personas que han sido infectadas por el coronavirus aquí en México, y esto es un factor exponencial. Inicia con pocas personas infectadas, pero poco a poco, y debido a esto, a la transmisión local, el número de pacientes que se van infectando es cada vez más y más grande. Es por eso que debemos de tener muy en claro, y es importante que llevemos a cabo y colaboremos con las autoridades para llevar a cabo todas las medidas de contención y disminuir esta tasa de contagio. Es inevitable, es imposible, necesitaríamos estar aislados todo el tiempo para que no estemos expuestos y no nos lleguemos a contagiar. Uno de los objetivos principales que tienen estas medidas de contención, medidas de higiene, es precisamente disminuir la velocidad a la que las personas están contagiando. No hay forma de que lo podamos evitar al 100%, pero teniendo un número más pequeño de pacientes infectados que requieran los servicios de salud, será más factible que se les pueda proporcionar una atención adecuada en el menor tiempo posible, a que si tuviéramos una cantidad mucho mayor de pacientes infectados que abarrotarían y sobrepasarían los servicios de salud. ¿Cómo puedo llegar a saber si estoy infectado por este virus? Debido a toda la información que circula a nuestro alrededor, es inevitable que muchos de nosotros caigamos en pánico y tengamos la sensación o creamos que podamos estar infectados cuando tenemos síntomas comunes, síntomas respiratorios. ¿Cuáles son los más comunes? Fiebre, tos, estornudos, malestar general, dolor de cabeza y, en casos más graves, dificultad para respirar. Si ponemos atención en este tipo de síntomas, yo creo que absolutamente todos de nosotros hemos presentado estos síntomas en algún momento. Ahorita nos están provocando mucha mayor alarma por toda la información que estamos recibiendo alrededor, pero realmente son síntomas que nos lo pueden proporcionar un sinnúmero de enfermedades, y enfermedades que están con nosotros desde hace mucho tiempo, pero que ahorita debemos de tener especial atención si presentamos alguno de estos síntomas. Anteriormente, a inicios de esta pandemia, si alguno de nosotros llegábamos a tener alguno de esos síntomas y teníamos antecedentes de haber estado en contacto con personas que habían viajado recientemente, y me refiero recientemente en los últimos 14 días, a los sitios donde ya se tenía identificado plenamente esta infección, o bien, si nosotros habíamos viajado, no solamente haber tenido contacto con personas que vinieran de esas áreas, si hubiéramos viajado a esas áreas y tuviéramos los síntomas, estaríamos catalogados como casos sospechosos. Esto, un caso sospechoso para las autoridades, tendría que ser confirmado con una prueba de laboratorio que identificara plenamente que nosotros estamos infectados por el virus del coronavirus. Entonces nos volveríamos un caso confirmado y se tendrían que realizar todas las medidas de atención sanitaria para limitar en la mayor medida posible la diseminación de la enfermedad. Esta enfermedad, habíamos comentado hace algunos minutos, tiene una tasa de letalidad global a nivel mundial aproximadamente de 4.5%, y aquí en México hasta el momento va en 1.2%. Afortunadamente, la gran mayoría de los pacientes infectados por el coronavirus van a tener síntomas menores que pueden ser tratados en casa, con medidas de aislamiento y con tratamiento en casa. El 15% pueden llegar a ser pacientes que tengan manifestaciones más severas que invariablemente ocuparán las atenciones o ocuparán atención en los servicios de salud en todo el país. Y un pequeño porcentaje, se está calculando que alrededor del 3%, va a tener un cuadro realmente severo que va a requerir incluso atención en unidades de terapia intensiva.
Estos, a final de cuentas, son números, pero deben de reflejar exactamente la situación que estamos viviendo. Desafortunadamente, esta enfermedad, como muchas otras a lo largo de la historia, en ocasiones se puede hacer una analogía como una punta del iceberg, que probablemente muchos de ustedes ya la hayan escuchado anteriormente. Solamente lo que podemos ver de un iceberg es una pequeña parte que está fuera del agua, pero que no refleja realmente la magnitud del problema, la magnitud del tamaño de un iceberg. Lo que nosotros ahorita estamos viendo son los pacientes, los casos confirmados de los que están identificados plenamente. Pero alrededor de estas personas que están confirmadas hay muchos, pero muchas personas más que están probablemente infectadas y que no lo saben y que probablemente nunca lo vamos a saber. Lo importante aquí es que esas personas que no saben que estuvieron en contacto con una persona infectada por el virus o que tienen manifestaciones menores que no les dan importancia y que no les van a generar mayor problema, son potencialmente peligrosos en el sentido de que pueden infectar a otras personas. Y esas otras personas que infecten probablemente no vayan a estar en las mismas condiciones y el cuadro va a ser mucho mayor, de mucha mayor gravedad que en la persona inicial. La plática básicamente la vamos a centrar en las medidas de prevención que podemos llegar a tener en nuestros centros de trabajo. Actualmente la política de salud ya se han anunciado múltiples medidas que buscan realmente limitar la diseminación de la enfermedad. Esto a través de evitar asistencia a eventos masivos. Cada vez se está restringiendo más la asistencia a los centros de trabajo, precisamente para evitar aglomeraciones y tener mucho mayor riesgo de contagio de personas que están enfermas, pero que todavía no saben que están enfermas. ¿Qué es lo que podemos hacer? Han escuchado también muchas medidas de prevención en ese sentido. Y si se dan cuenta y lo ven a detalle, son medidas de prevención que siempre han estado presentes. Son medidas de prevención, acciones tan simples que deberíamos de hacer de forma rutinaria y diaria, pero que únicamente les ponemos atención cuando suceden este tipo de eventos. ¿Cuáles son estas? La principal es el lavado de manos. ¿Y por qué nos referimos precisamente o en mayor importancia al lavado de manos? Nuestras manos están en contacto con N cantidad de objetos y personas a lo largo de nuestras actividades diarias. El virus se disemina generalmente por gotitas de saliva, por secreciones de la vía aérea, que pueden estar en cualquier parte de la persona infectada, no solamente en la persona, sino también en objetos que se llegan a compartir, en objetos con los cuales la persona infectada inicialmente pudo haber estado en contacto o pudo haber tocado. Al momento de que nosotros entramos en contacto con esas partículas, de las que obviamente no nos damos cuenta cuando las llegamos a tocar, se quedan impregnadas en nuestras manos. Y al momento de que nosotros llevamos nuestras manos a nuestra cara, en ese momento tienen fácil acceso a la vía respiratoria y es cuando podemos llegar a presentar los síntomas. Es por eso que es de suma importancia lavarnos las manos con agua y jabón. No necesitamos nada más. Agua y jabón. La mayoría de nosotros tenemos acceso a agua y jabón en nuestras casas, en nuestros centros de trabajo. Otra opción que tenemos para mantener limpias las manos son todos los geles a base de alcohol que se están vendiendo, que siempre se han vendido. Pero realmente eso se recomiendan únicamente cuando no tengamos acceso fácil a agua y jabón. Otras de las medidas que se llegan a, o que tenemos que tomar en cuenta, aparte del lavado de manos, es el llamado estornudo de etiqueta. Esto también es algo que ya se había popularizado hace muchos años cuando tuvimos el evento en el 2009 de la epidemia de influenza, pero que con el paso del tiempo se ha ido perdiendo y que necesitamos retomar nuevamente. Este estornudo de etiqueta no quiere decir otra cosa más que contener la cantidad de secreciones que nosotros arrojamos al exterior para que no esté en contacto con nuestras manos. Podemos utilizar un pañuelo desechable una sola vez y lo podemos cubrir. Inmediatamente tiramos el pañuelo, pero eso necesariamente involucra que tengamos que lavarnos las manos. La otra opción que tenemos es estornudar en el codo, como muchos de nosotros hemos visto en
muchos lugares. Esto, a final de cuentas, tiene la finalidad de limitar la liberación de gotitas de saliva que salen expulsadas al medio ambiente y, por lo tanto, evitar contagiar a otras personas. Lo importante aquí es tratar de que siempre nuestras manos estén limpias, porque es con lo que más contacto llegamos a tener al exterior. Algo que también hemos visto muy frecuentemente es una cantidad importante de personas que están utilizando cubrebocas. Un hecho es que la mayoría de estas personas no tendrían por qué utilizar cubrebocas porque no los protege adecuadamente, y otro, porque provocan desabasto de este tipo de insumos para las personas que realmente lo necesitan. ¿Quiénes deben de usar el cubrebocas? El cubrebocas básicamente debe de ser utilizado, y son recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud, de la Secretaría de Salud de aquí del país. Únicamente deben usarlo personas con síntomas respiratorios. Personal de salud que esté en contacto se considera personal de riesgo, porque a final de cuentas el personal de salud somos los que vamos a estar atendiendo a personas que realmente estén infectadas. ¿Quién no debe de usar cubrebocas? Niños menores de 2 años, porque esto implica un riesgo. Un niño de menos de 2 años realmente no sabe cómo utilizar un cubrebocas y puede provocar o puede convertirse en un riesgo. Y sobre todo personas sin síntomas respiratorios. Es por eso que es importante que tratemos de limitar el uso de estos cubrebocas para evitar caer del lado contrario, porque estos cubrebocas, los comerciales que se utilizan, tienen una vida muy corta de utilidad. Si este cubrebocas se humedece, si lo ponemos en alguna otra área que no sea para cubrir la boca y la nariz, si nosotros tocamos el cubrebocas, si está roto, si está desgastado, o después de que visitamos a un enfermo que presente síntomas respiratorios, este cubrebocas debe de cambiarse. Otra medida que se ha utilizado, y es probablemente una de las más importantes en estos momentos, es las medidas de distanciamiento social, la sana distancia, como se le está llamando actualmente. ¿A qué nos referimos con estas medidas de sana distancia? Evitar acudir a eventos donde tengamos contacto con mucha gente para disminuir la tasa de infección del coronavirus. Esta es una acción sumamente relevante. En gráficas que se han mostrado, gráficas que se han elaborado en países afectados, realmente es evidente que estas medidas de distanciamiento social realmente disminuyen de forma dramática, de forma importante, la tasa de contagio. Al disminuir la tasa de contagio, esto permite tener más tiempo, más recursos a los sistemas de salud para que se puedan atender de forma escalonada a los pacientes que estén infectados y que vayan a requerir atención en cualquier nivel de nuestro sistema de salud. ¿Qué es lo que puedo hacer yo en mi centro de trabajo y cómo puedo ayudar para tratar de apoyar a las autoridades, para tratar de apoyarnos como comunidad y que esto lo podamos llevar de la mejor manera? Actualmente la epidemia o el cuadro en China ha disminuido. Los países actualmente que están sufriendo las mayores consecuencias de esta infección son países de Europa, principalmente España, Italia y en el continente americano Estados Unidos. Estados Unidos con un sistema de salud de primer mundo en donde están teniendo problemas ya para poder controlar la infección en algunos sitios muy específicos. Y en algunos lugares incluso se están viendo rebasadas las instalaciones para poder atender a todas las personas infectadas de una forma adecuada. ¿Qué puedo hacer yo para tratar de evitar llegar a este punto? Para tratar de apoyar en mi centro de trabajo, en mis actividades cotidianas. Hay una serie de principios rectores que se han difundido por parte de las secretarías de Estado aquí en el país, en donde en los centros de trabajo se recomiendan básicamente 7 puntos. Estos 7 puntos se centran en la participación, tanto de los patrones como de trabajadores, en la educación, en la transparencia de la información que se esté manejando para personas que se identifiquen plenamente infectadas, el respeto a los derechos de los trabajadores en general, la no discriminación, la comunicación y la cooperación entre nosotros mismos, entre nosotros con las autoridades y entre las autoridades. Hay que darle continuidad a los programas de salud,
que existen. Y finalmente, comprensión. Estos principios rectores son principios, son términos, son acciones que debemos de aplicar en nuestros centros de trabajo para que podamos apoyar de una mejor forma y podamos salir de esta contingencia de una forma adecuada. Hay varias estrategias generales de control que podemos llevar a cabo, que tenemos que llevar a cabo. Aparte de las medidas generales que ya platicamos, es conveniente que en los centros de trabajo que no pueden suspender actividades se establezcan filtros de ingreso. Filtros de ingreso donde se identifique de una forma rápida a personas que pudieran estar enfermas. Todas estas personas que pudieran estar enfermas no deben de ingresar a los centros de trabajo. Hay muchos detalles que debemos de cuidar en este sentido. Las personas que se encuentran en estos filtros de ingreso deben de ser personas que tengan las medidas de protección necesarias porque van a estar expuestos a todos los trabajadores que están ingresando. Tampoco es conveniente hacer filas enormes en estos filtros de ingreso, porque de lo contrario nos estaríamos yendo al otro lado. Estaríamos provocando aglomeraciones, contacto cercano de las personas, y realmente nunca sabemos cuándo una persona puede llegar a estar infectada. Se tienen que resguardar los pacientes con sospecha de que estén infectados. Deben de permanecer en aislamiento todos aquellos pacientes que estén en buenas condiciones, que tengan una infección confirmada, deben de estar plenamente identificadas para evitar la transmisión. Todo esto requiere una planeación que debe de estar desde los niveles de más arriba para que llegue a todos niveles. Se debe de designar personal responsable para mantener informado al resto del equipo de trabajo. Debemos identificar los grupos vulnerables o los grupos de mayor riesgo en nuestros centros de trabajo. Debemos identificar aquellas tareas susceptibles de flexibilizarse o que se puedan realizar desde casa. Todas aquellas actividades que no sean imprescindibles, necesarias, que debamos de acudir a nuestro trabajo, que se puedan llevar en casa, es importante que consideremos seriamente poderlas realizar. Debemos de identificar funciones laborales de riesgo. Hay personas que estamos más expuestas que a otras a contraer esta infección. Debemos de identificar las actividades esenciales que sea necesario hacer. Todo aquello que no sea esencial, lo mejor es tratar de evitarlo, tratar de no hacerlo. Es importante una campaña informativa adecuada. Todos debemos de saber cuáles son los signos, cuáles son los síntomas de la enfermedad. Sin embargo, tampoco debemos de caer en pánico y no debemos de sugestionarnos. Hace algunos minutos les estaba platicando que los síntomas de esta enfermedad son síntomas que pueden presentarse con cualquier otra infección respiratoria. Debemos de mantener la calma. Hay teléfonos de emergencia, tanto en el trabajo como en el sector salud, a donde nosotros podemos comunicarnos si tenemos alguna sospecha de que pudiéramos estar infectados. Se debe de capacitar al personal en general acerca de todas las medidas de prevención y de limpieza, y el trabajo se debe de distribuir de forma equitativa. Es importante la limpieza permanente en el centro de trabajo. En general, en todas nuestras actividades, en todos los lugares donde estemos, debemos de tratar de permanecer en un lugar limpio. Y eso muchas veces depende de nosotros. Se trata de cuidar nuestra salud, cuidar a los nuestros. En ocasiones, tal vez no debamos esperar que otras personas lo hagan por nosotros. Esto es por nosotros, para la comunidad. Debemos de cuidarnos. Es importante que se trate de contar con productos sanitarios y de limpieza y en los lugares en los que sea factible y necesario con el equipo de protección adecuado. Si es necesario asistir al trabajo, lo ideal es que sea en horarios escalonados para evitar multitudes. En estos momentos que estamos en la fase 2 y que solamente es cuestión de tiempo para que avancemos hacia la fase 3, debemos intentar evitar permanecer en aglomeraciones. Si es imprescindible tener que estar trabajando con otras personas en el mismo momento, lo que se recomienda es tener una distancia de aproximadamente, cuando menos, 1.5 metros entre persona y persona. Hay algunas actividades que pueden llegar a ser consideradas de riesgo.
hay algunos centros de trabajo en donde las actividades puedan involucrar un riesgo bajo, un riesgo intermedio o incluso un riesgo alto. El identificar este tipo de actividades, este tipo de labores, es imprescindible para que nosotros podamos guiar la atención, el tratamiento hacia quien realmente lo merite en ese momento. Hasta el momento se nos ha informado que esta Jornada Nacional de Sana Distancia se tiene planeado que concluya el 19 de abril. Desafortunadamente es un poco complicado poner una fecha exacta en donde nosotros podamos llegar a normalizar nuevamente nuestras actividades, porque eso depende de muchos factores. Y uno de los más importantes es el apoyo de todos nosotros como comunidad, como nación. Si queremos regresar a nuestras actividades normales, si queremos regresar a nuestra vida habitual, necesitamos seguir las indicaciones al pie de la letra, lo mejor que podamos. Nuevamente es importante las medidas básicas de prevención, la suspensión temporal de actividades no esenciales, la reprogramación de eventos de concentración masiva, como ya se está llevando a cabo en todas partes del mundo, y la protección y cuidado de las personas, de nuestros adultos mayores, de los niños, que se consideran personas o grupos de edad vulnerables. Como recomendaciones finales, me gustaría centrarme básicamente en 5 puntos. El primero es no alarmarnos y seguir las indicaciones de las autoridades. Nuevamente, esta es una situación poco habitual, es una situación en donde todos debemos de poner nuestra parte, todos debemos de ser conscientes, debemos de pensar como comunidad, como país, y no llegar a pensar de forma individual. No es conveniente alarmarnos, debemos de seguir las indicaciones de nuestras autoridades. Esto lleva al segundo punto, evitar compras de pánico. Evitar compras de pánico realmente condiciona que los grupos de por sí ya vulnerables estén todavía más desprotegidos. Debemos de ser conscientes, debemos de adquirir lo que necesitamos, lo que siempre hemos hecho, y tratar nuevamente de apoyarnos. Otra recomendación es no olvidar que esto es un esfuerzo colectivo, no individual. Debemos de hacer uso de los servicios médicos de forma racional. No es conveniente abarrotar los servicios de urgencias porque esto va en detrimento de las personas que realmente pueden llegar a necesitar una atención médica urgente. Y finalmente debemos de intentar aprender de la experiencia de otros países. Países que inicialmente creyeron que estaban en condiciones de poder manejar la contingencia, pero que con el paso del tiempo se dieron cuenta que los estaba rebasando. Y ahorita están haciendo o están llevando a cabo medidas extraordinarias para tratar de limitar el daño que está generando esta enfermedad. Nuevamente, no es para caer en pánico, es para que todos, absolutamente todos, llevemos a cabo las medidas de prevención general. Es algo en lo que tenemos que apoyarnos, todos como comunidad, y si hacemos esto, no tengo duda de que podremos salir adelante finalmente. Vamos a dar paso ahora a las preguntas que estamos teniendo en este momento. Cualquier pregunta que tengan, aquí las vamos a estar tratando de resolver de la mejor manera. Y están preguntando qué tipo de alimentos recomienda consumir para aumentar nuestras defensas. En términos generales, lo ideal es llevar una dieta balanceada. No hay alimentos que yo les pueda decir en este momento que son los ideales para aumentar las defensas. El organismo se encarga de distribuir todos los alimentos que comamos nosotros para llevarlos hacia las áreas en las que tengamos más necesidad. Tradicionalmente se ha manejado que todos aquellos alimentos que tengan vitamina C pueden llegar a ser benéficos para tratar de mejorar nuestra capacidad de respuesta, sobre todo a las infecciones respiratorias,
Esa puede ser una opción si lo que queremos es intentar consumir alimentos que puedan ayudarnos, pero en términos generales yo les podría decir que lo ideal es una dieta balanceada, no en este momento, siempre. Una dieta que involucre todo tipo de nutrientes para que nuestro cuerpo esté en mejores condiciones para poder hacer frente no únicamente a esta enfermedad, sino a muchas otras. Tenemos otra pregunta. ¿Cuándo es el pico máximo de contagio? El pico máximo de contagio, ahorita en epidemiología básicamente se manejan 4 fases en este tipo de epidemias. La fase 1, la fase 2, la 3 y la 4. Y la gravedad va en ese sentido. Actualmente nosotros estamos en la fase 2. La fase 2 quiere decir que ya estamos teniendo contagios locales. Posteriormente, la fase 3 y la fase 4 en distinta magnitud quiere o significa que estos contagios locales se están diseminando rápidamente entre toda la población. Los picos máximos de contagio son en estas fases, en la 3 y sobre todo en la 4. Es por eso que es importante hacer la medida de distanciamiento social que estábamos platicando previamente para evitar que estas fases contagien a demasiadas personas y todas estas personas que estén infectadas puedan llegar a sobresaturar los servicios de salud. Otra pregunta es, ¿qué tiempo y sobre qué superficie es más resistente el virus? Esto es una pregunta un poquito complicada de responder. Realmente se ha estado estudiando mucho la permanencia de este virus en distintas superficies. Ha sido muy variable. Algunos reportes demuestran que el virus puede resistir en una superficie rugosa alrededor de 7 a 10 días. Sin embargo, esto no es algo plenamente identificado. Obviamente, mientras más irregular sea la superficie, el virus y en general cualquier microorganismo puede resistir más tiempo ahí, pero también depende de las condiciones del medio ambiente. No es lo mismo que estemos en un ambiente cálido, en un ambiente húmedo, en un ambiente seco. Dependiendo del tipo de ambiente en el que nosotros vivamos, es el tiempo que el virus va a resistir y más que dependiendo de la superficie, va a depender del medio ambiente en general. Entonces, es un poco complicado que yo pueda responder de una forma tajante cuánto tiempo puede vivir el virus en determinado tipo de superficie, porque la verdad es que intervienen muchos factores. En ese sentido, lo mejor es llevar a cabo las medidas de higiene que platicamos, el lavado de manos, siempre que estemos en contacto, que toquemos una superficie, debemos inmediatamente de lavarnos las manos. Entendemos que esto es un poquito complicado porque involucraría que estuviéramos lavándonos las manos frecuentemente cada que tocamos cualquier superficie. Es algo que tenemos que hacer actualmente para tratar de disminuir estas tasas de infección. Otra pregunta, ¿cuándo llega el pico en México? Estamos en fase 2 actualmente. El tiempo es variable para que podamos llegar a una fase 3, una fase 4. Todo va a depender de las medidas de distanciamiento con las medidas de contención que se están llevando actualmente, pero sin embargo preveemos que el mayor pico de contagio en el país estará llevándose alrededor de los siguientes 2 meses. Pregunta otra, ¿el virus es volátil? No sé específicamente a qué se refiera con que el virus es volátil. Ojalá y me pudieran aclarar un poquito la pregunta para ver a qué se refiere esto de si es volátil. Vamos a esperar un poquito, a ver si tenemos un poco más de información con respecto a esta pregunta. Tenemos un comentario de lo que está sucediendo en España. Justo hoy en la mañana estaba platicando con una colega, una doctora que está en Zaragoza, allá en España, y sí, desafortunadamente me comenta que la situación es buena. Es por eso que les comentaba que debemos intentar tener experiencia de lo que está sucediendo en otros países. Solamente les puedo mandar desde acá nuestros mejores deseos a nuestros compañeros, a nuestros colegas,
a nuestros hermanos españoles, para que todo se resuelva de la mejor forma, tanto para ustedes como para nosotros y en general para todo el mundo. Otra pregunta: ¿por qué cuando uno presenta síntomas y va al doctor tiene que esperarse hasta que esté uno más grave para hacer la prueba? Ok. Esto va en relación a cuestiones de recursos. Definitivamente, en un escenario ideal, ante eventos de este tipo, tal vez todos desearíamos que la prueba pudiera estar disponible para absolutamente todas las personas. México es un país que actualmente en el último censo tenemos prácticamente ya 130 millones de habitantes. De esos 130 millones de habitantes, los que tienen acceso a sistemas de salud es un número muy limitado. Aún así, es una cantidad impresionante de pruebas que se tendrían que estar realizando para todas las personas que llegaran con síntomas respiratorios. Es por eso que se ha tomado la determinación, y no es únicamente aquí en el país, es a nivel mundial, se ha tomado la determinación de que las pruebas se realicen únicamente a las personas que tengan casos sospechosos, como lo estábamos comentando previamente, esto es, síntomas respiratorios, pero que hayan tenido contacto reciente comprobado con personas que ya se haya comprobado que estén infectadas con el coronavirus o que hayan estado en contacto con personas que hayan viajado a zonas de riesgo. Esto es hasta el momento lo que está aceptado por parte de la Secretaría de Salud a las personas a las que se les tiene que hacer la prueba. Desafortunadamente no existen pruebas suficientes en el momento para hacer la prueba a todas las personas que nos gustaría realizárselas. Es por eso que de entrada, si por ejemplo llegan a un servicio de urgencias, a un servicio médico a cualquier nivel y llegan únicamente con síntomas respiratorios, probablemente no les vayan a realizar la prueba. Lo mejor que se puede hacer es intentar colaborar con las autoridades. No hay forma, no hay sistema de salud que pueda soportar hacer pruebas de detección de forma masiva, porque simplemente se estarían desviando recursos que se ocuparían probablemente para la atención de pacientes graves. Entonces, en ese sentido, yo creo que debemos de intentar comprender la situación, debemos de intentar colaborar con las autoridades, colaborar con nuestra comunidad, para que la atención se dirija en estos momentos hacia las personas desafortunadamente por ahora más graves y que realmente o que necesiten una atención médica urgente. Otra pregunta: si una persona tiene síntomas no graves, ¿es recomendable el uso del paracetamol o preferentemente no tomar nada? No hay un tratamiento específico para el coronavirus. Esto quiere decir, probablemente muchos de nosotros hayamos escuchado, o muchos de nosotros, todos, hemos llegado a utilizar antibióticos para infecciones que hayamos tenido. Desafortunadamente, no hay ningún medicamento específico para este virus, ninguno. Los medicamentos que se utilizan para controlar la enfermedad van únicamente enfocados a disminuir, a mejorar los síntomas de las personas infectadas. Específicamente con la pregunta si se siente mal, ¿es recomendable el uso del paracetamol? Por supuesto que es recomendable. Si una persona tiene síntomas respiratorios y se considera que no cumple criterios como para sospechar una infección por el coronavirus, lo que sigue son medidas de aislamiento y por supuesto que el paracetamol puede ser utilizado, esto sobre todo en casos de fiebre, siempre y cuando, claro, no sea alérgica a este tipo de medicamento. Otra pregunta: ¿hasta cuándo cree que la ciudad pueda regresar a la normalidad? Es una pregunta difícil de contestarles en este momento. Se han propuesto algunas fechas por parte de nuestras autoridades. Desafortunadamente, es imposible dar una fecha estimada. Lo único que les podría comentar es que nuestras actividades van a regresar más rápido a la normalidad mientras más apoyo tengamos como comunidad para protegernos entre nosotros. Otra pregunta: he escuchado que si desinfectamos con cloro bajan nuestras defensas. No es precisamente de esta forma.
El cloro hay en diversas concentraciones, en diversas presentaciones. El cloro a altas concentraciones puede llegar a ser tóxico para nosotros. Entonces, hay que tratar de evitar nuevamente utilizar este tipo de... evitar usar en exceso este tipo de sustancias. ¿Qué recomendaciones puede darnos a los niños? Ok, Ana Sofía, lo platicamos en casa, las recomendaciones que lo volvemos a platicar, las recomendaciones que les debo de dar. Siguiente pregunta, ¿sirve de algo adquirir factor de transferencia? Ojalá y me puedan aclarar un poquito esto, de qué se refiere el factor de transferencia. Mientras vamos con otra pregunta. Revisando las estadísticas del día de hoy y se comentan que en México no se han registrado los casos debido a la falta de realización de pruebas. ¿Ok? Por lo tanto, el riesgo es mayor de lo que se ha informado en los medios de comunicación. Puede ser. Si no identificamos plenamente a las personas que están infectadas, no podemos llegar a hacer un aislamiento adecuado. Esto iba en relación un poquito a la pregunta pasada que me preguntaron o que se hizo acerca de por qué no se realizaban todas las pruebas a todas las personas que llegaran con síntomas respiratorios. Simplemente no hay suficientes pruebas por el momento. Entonces, es muy probable que sí haya un subregistro de las personas que estén infectadas. Es por eso que es de suma importancia que hagamos conciencia y que si nosotros tenemos síntomas respiratorios, aunque no tengamos una prueba que nos lo corrobore, lo ideal es ajustarnos a las medidas de aislamiento y a las medidas de distanciamiento, cuando menos por 2 semanas. La mayoría de las personas que tengamos síntomas respiratorios probablemente no vayan a tener mayor problema y después de esas 2 semanas estén como si nada. Pero mientras no tengamos una evidencia objetiva de si tenemos o no la infección, lo ideal es que nos ajustemos a esas medidas de aislamiento. ¿Cómo es posible que en Brasil... ok, bueno, hay algunas cuestiones que ocurren no solamente en Brasil, ocurren en distintos países. ¿Hasta qué fecha se proyecta que se tendrá que extender la cuarentena? Es difícil que se les pueda que les pueda dar ahorita una fecha establecida, si no es que imposible. Todo va a depender de cómo se vaya modificando el patrón de diseminación, de la cantidad de personas que se lleguen a infectar y de la efectividad que se pueda llegar en la contención y en el tratamiento, en el aislamiento de este tipo de personas. Es imposible poder dar una fecha hasta ahorita en ese sentido. Habiendo tanto riesgo ya en personas del INEGI, sí, indudablemente hay ciertas actividades que se tendrían que suspender. Debemos de ajustarnos a todas las medidas que platicamos previamente. Hay factores, desafortunadamente, en los que no podemos intervenir en este momento. En ese sentido, lo único que nos queda, como lo hemos estado manejando a lo largo de la plática, es tratar de cuidarnos, cuidar a los nuestros, cuidarnos como comunidad para tratar de salir lo mejor posible de este evento. ¿Qué tan frecuentes son los casos asintomáticos y de qué factores depende? Son muy frecuentes. No solamente con esta enfermedad, con muchas otras enfermedades. La mayoría de nosotros, personas sanas, jóvenes, sin comorbilidades, recordemos que las comorbilidades que habíamos estado manejando eran personas con obesidad, con hipertensión, con diabetes, con enfermedades pulmonares, renales, hepáticas. Alguna persona que no tenga estas características probablemente pueda llegar a tener la infección y ni cuenta se va a dar. Sin embargo, esto no nos garantiza y no nos excluye de que podamos llegar a tener un cuadro verdaderamente severo. No hay que perder de vista que llevamos aproximadamente 3 meses con esta infección, entonces el comportamiento real del virus todavía no lo conocemos en su totalidad. Todavía se está estudiando todos los pacientes que se han infectado para que podamos tener una idea más clara de cuál es el comportamiento. Entonces, en términos generales, se considera que las áreas vulnerables, las personas vulnerables son niños o personas mayores de 60 años, que es donde se han concentrado el mayor número de muertes.
Eh, Regresando al paracetamol, ¿cada qué tiempo? Bueno, el paracetamol va a depender mucho de la edad del paciente. Si es pediátrico, se calcula por peso. Si es una persona adulta, la dosis puede ser cada 8, cada 6 horas. En ese sentido, en lo que respecta a dosis de medicamentos, lo ideal es consultar directamente con un médico porque se tienen que valorar varias otras cuestiones. No siempre todo es como una simple receta en donde se pueden administrar los medicamentos con la frecuencia con la que se hace en la gran mayoría de la población. Hay varios factores que se tienen que estudiar de forma individual. En México, ¿qué medidas se han tomado? Confinamiento como en Europa. No estamos teniendo unas medidas de aislamiento o confinamiento tan severas como están teniendo en algunos países de Europa aún. Yo espero que no vaya a ser necesario, pero todo eso va a depender de nosotros como comunidad, que sigamos las recomendaciones, que tratemos de salir lo menos posible para tratar de evitar estar en aglomeraciones. Comentaban que existirá un pico de contagios en agosto. Entiendo que es una proyección a través de la estadística. Entonces, ¿las actividades de prevención se deben de considerar hasta agosto? Sí. Las actividades de prevención se deben de considerar hasta que el caso o el número de nuevos casos, le llamamos nosotros, vaya disminuyendo. Mientras el número de nuevos casos siga elevándose, esto quiere decir que la transmisión continúa siendo alta. Mientras no se consiga un abatimiento de esa curva de transmisión, lo ideal es seguir con las medidas de aislamiento y de contención. ¿Cuándo va a ser esto? Nuevamente, desafortunadamente no hay una fecha en la que se les pueda decir hasta aquí va a ser. Todo va a depender de cómo se controle esto, cómo apoyemos y cómo se vaya desarrollando la situación. ¿Se hacen controles en aeropuertos de temperatura? Sí, se están haciendo actualmente en el aeropuerto de la Ciudad de México. Controles de temperatura, sin embargo, esto únicamente es un método rápido para tratar de identificar a personas que pudieran estar enfermas de cualquier enfermedad, no únicamente de infecciones respiratorias. Pero ya el hecho de que tengamos fiebre nos quiere decir que la persona no está bien y se debe de centrar en la atención de esta persona, pero sí se están llevando controles de temperatura en el aeropuerto. ¿Cómo se encuentra el país en cuanto a camas de cuidados intensivos, equipo médico y cuestiones similares para afrontar la situación? Desafortunadamente, no tengo los datos exactos de cuántas camas hay disponibles en el país, el equipo en general. Esos son datos que tiene la Secretaría de Salud. Desafortunadamente, la infraestructura sanitaria del país tiene problemas, tiene varios rezagos. Todos sabemos, todos incluso lo hemos llegado a sufrir. Nuevamente, por eso es importante tratar de evitar abarrotar, aglomerar, sobrepasar las unidades de atención médica. Dos preguntas. ¿En qué momento o bajo qué supuestos entramos a la fase 3? ¿Y qué podemos usar para desinfectar nuestras cosas? Trajes, zapatos, portafolio, al llegar a casa, que no sea la ISO. ¿En qué momento entramos a la fase 3? Cuando el contagio a nivel población, a nivel general, sea de una mucho mayor intensidad. Esas son medidas, esos son indicadores que va a tomar la Secretaría de Salud y que se darán a conocer en su momento. Ahorita únicamente se están tomando registro de los contagios que hay de personas ya a nivel local que no viajaron o que no estuvieron en contacto. En el momento en que esto comience a diseminarse de una forma más rápida, vamos a entrar en la fase 3. Nuevamente, es inevitable que entremos en la fase 3. Es solamente cuestión de tiempo. La magnitud en la que ingresemos en la fase 3 va a depender de todos nosotros, del apoyo que como sociedad podamos llegar a presentar, que llegamos a tener. ¿Y qué podemos usar para desinfectar nuestras cosas, trajes, zapatos? Todo lo que pueda ser lavado con jabón de uso corriente tiene que ser lavado. Todos los objetos que no puedan ser llevados en contacto directo con agua. Hay diversos insumos, la mayoría de ellos basados con alcohol o con desinfectantes antisépticos como la clorhexidina. Todos aquellos que contengan esto, toallitas, trapos, en general, hay muchas presentaciones, pueden ser útiles para desinfectar objetos que no puedan ser llevados a contacto directo con agua y jabón.
En relación a una pregunta previa, el factor de transferencia es un auxiliar terapéutico del cual dice garantizar el fortalecimiento del sistema inmunológico. En algunos hospitales lo recetan y lo venden. Bueno, este tipo de procedimientos, este tipo de sustancias, factor de transferencia, la verdad es que continúa el estudio en muchos otros padecimientos. No se ha demostrado todavía plenamente que pueda llegar a ser de utilidad, y en específico para lo que nos ocupa ahorita del coronavirus, es algo que no se está utilizando, el factor de transferencia. ¿Por qué? Porque apenas llevamos 3 meses con la presencia de la enfermedad. Entonces, en 3 meses apenas se está tratando de contener, se está tratando de atender a los pacientes. No se pueden hacer en tan corto tiempo estudios que puedan avalar el uso de medicamentos, en este caso el factor de transferencia. Es imposible que en este momento podamos decir si sirve o no sirve para la atención de personas que tengan coronavirus. Si soy alérgica y asmático, ¿qué tanto corro riesgo? Por la alergia, no corres un riesgo mayor. Por el asma, sí. El asma se cataloga como una enfermedad crónica pulmonar. Entonces, tienes un riesgo más elevado que el de la población en general, pero si por lo demás estás en buenas condiciones con un asma controlada, entonces únicamente es necesario que te ajustes a las medidas de prevención general de las que ya estuvimos platicando. Siguiente pregunta, ¿la influenza es peor que el COVID-19? Puedo decir que son distintas, no les puedo decir que es peor o que es mejor. A final de cuentas, las dos son infecciones. Con las dos debemos de tomar medidas de precaución. Recuerden que la pasada epidemia que tuvimos fue por influenza y actualmente nos estamos enfrentando al coronavirus. Entonces, las dos son de cuidado, nos debemos de cuidar en cuanto a las dos. Si se ha implementado el plan de N3 a través del ejército, ¿cuáles serían sus actividades o cómo se apoyaría a la población en general? Bueno, eso es algo que en su momento nos darán a conocer las autoridades de cómo se apoyará por parte del ejército las actividades de atención a la población civil. ¿Cómo puedo saber si lo que tengo es COVID-19 y no gripa o influenza? La única forma de saberlo es realizando pruebas de laboratorio. Es la única forma. Los síntomas son muy parecidos con cualquier infección de vía respiratoria, tanto influenza como COVID. Entonces, lo ideal es acudir a las unidades de atención si es que tenemos alta sospecha de presentar cualquiera de estas dos, y ya el médico, después de una evaluación cuidadosa de los antecedentes que se tenga, determinará si es necesario realizar alguna de estas pruebas para, por consiguiente, realizar las medidas de aislamiento necesarias. Siguiente pregunta, ¿salimos o no? Salimos, todos estamos expuestos, y bueno, entonces a todos nos va a dar en mayor o menor proporción. Sí, salimos únicamente para lo necesario, y cuando salgamos debemos de tomar los cuidados necesarios para evitar estar en aglomeraciones. No sabemos, desafortunadamente, si la persona que está a nuestro lado pueda o no estar infectada. Entonces, en el contexto de la situación actual, lo mejor es tratar de salir únicamente para lo necesario. Tampoco quiero decir que esto implica que nos tengamos que quedar en casa todo el tiempo. Se puede realizar actividades siempre y cuando no estemos expuestos a aglomeraciones. Si el lugar al que vayamos a ir involucra o significa que vamos a estar en contacto cercano con personas, con demasiadas personas, lo ideal es que solamente salga un miembro de la familia para que tenga o que realice este tipo de actividades. Actividades al aire libre, donde no estemos en contacto estrecho con personas, se pueden realizar sin descuidar las medidas de protección. Recuerden, hace rato me hacían una pregunta con respecto a cuánto tiempo vive o puede permanecer viable el virus en las superficies. Aunque no haya personas, hay objetos, hay animales, hay árboles, que si nosotros los tocamos y una persona infectada previamente lo tocó, estamos en riesgo potencial de podernos infectar. Entonces, podemos hacerlo, podemos salir, pero siempre tomando o llevando a cabo las medidas de las que platicamos previamente. Los estados con mayor número de personas con COVID-19 son aquellos que tienen abiertos los accesos a frontera. El gobierno debería cerrar las fronteras. Hasta el momento en el país, los estados que tienen mayor índice o mayor cantidad de enfermos son los estados simplemente que cuentan con mayor población, y eso lo explicamos fácilmente. Entonces, el gobierno debería cerrar las fronteras. Es algo discutible, yo les podría decir,
porque involucra muchos factores, no únicamente el factor de salud, involucra sobre todo cuestiones económicas. Hay personas que están capacitadas o personas que tienen una visión mucho más general acerca de todo el panorama a nivel nacional y a nivel mundial, y lo que tenemos que hacer es tratar de tener confianza que las decisiones que se tomen van a ser las mejores para la población. Mientras esto no ocurra, nuevamente, lo mejor que podemos hacer es cuidarnos como comunidad, cuidarnos entre nosotros mismos. El aislamiento, viendo varias personas, ¿cómo se maneja eso? ¿Quién nos diría cómo llevarlo a cabo? Bueno, el aislamiento significa que una persona que potencialmente pudiera estar enferma de este coronavirus debe de permanecer en casa. Aislamiento quiere decir que únicamente esa persona es la que debiera de estar en la casa. Es entendible que a veces esto es complicado. En una casa viven varias personas, no únicamente una sola, entonces es complejo. Se tienen que usar, si es imprescindible, si es imposible que estén las demás personas dentro de la casa, la persona potencialmente enferma debe utilizar las medidas de protección. Allí es cuando sí es válido utilizar los cubrebocas, pero los cubrebocas tienen que estarse cambiando con frecuencia. Esa persona que pudiera estar potencialmente infectada no debe de estar en contacto estrecho, contacto físico con las demás personas con las cuales está conviviendo. Las demás personas que conviven en la misma casa deben de lavarse las manos frecuentemente, no deben de compartir objetos. ¿Se puede llevar a cabo el aislamiento en estas condiciones? Se puede llevar a cabo, todo depende de las circunstancias particulares de cada hogar y de cada persona. En casa tengo dos tipos de población con mayor riesgo, una persona de la tercera edad y una bebé menor de 2 años. ¿Puedo estar en cuarentena con ambos o mejor aislados cada uno en diferente casa? Bueno, recuerden que el aislamiento es únicamente para personas. El aislamiento, el término como tal, aislamiento, es únicamente para personas que potencialmente pudieran estar enfermas. Si se tienen este tipo de dos poblaciones de riesgo, una de mayor edad y una bebé menor de 2 años, si las 3 personas que conviven están asintomáticas, no debe de haber mayor problema, pueden estar conviviendo juntos, pero siempre es importante las medidas de prevención, lavado de manos, el estornudo de etiqueta, la limpieza de objetos con los que se puedan llegar a estar en contacto. Eso es algo que debemos de estar haciendo de forma rutinaria, día a día. En el caso de asintomáticos y que no nos hacen la prueba, ¿qué podemos hacer si ya hemos tenido en contacto con otras personas, además del aislamiento? Si ya tuvieron contacto con una persona confirmada que tenga coronavirus, pero ustedes están asintomáticos, en cuestión de términos, de forma estricta, ustedes no se consideran como casos sospechosos hasta que no presenten síntomas. Si estuvieron en contacto, pero no tienen síntomas, lo mejor es guardar 2 semanas aislamiento para ver si ustedes desarrollan o no síntomas. Si desarrollan síntomas y tienen el antecedente de haber estado en contacto, entonces lo ideal sería hacerse una prueba para tener la certeza y comenzar las medidas de aislamiento ya con otro punto de vista. Pero si están asintomáticas, en ese momento sería suficiente con que permanecieran aislados del resto si estuvieron en contacto con una persona que ya esté confirmada que tuvo el coronavirus. Ok, vamos a dar 5 minutos más para ver si tenemos alguna otra pregunta adicional. Aprovecho para comentarles de una vez que por parte de Adams Capacitación se estarán llevando a cabo
más conferencias de diversos temas. La siguiente semana se estará dando una plática con respecto a la resiliencia, esperando contar con su participación. Hay otra pregunta. Ya que estamos luchando contra un virus, ¿qué tan efectivo es hacer uso de productos antibacteriales como geles, jabones, escudo y productos afín? Es imprescindible hacerlos. No debemos de perder de vista que el virus, una bacteria, cualquier organismo se comporta de forma distinta cuando está dentro del organismo a cuando está fuera. El uso de todos estos productos desinfectantes tiene su principal indicación precisamente esto, cuando se está tratando de limpiar virus que están fuera del organismo. En el momento en el que el virus ya está dentro del organismo, ahí es donde me refería que no hay tratamiento, no hay medicamento específico para eliminar el virus dentro del organismo. Pero mientras esté fuera, por supuesto que es susceptible a poder ser eliminado con todos estos productos de limpieza. En los hospitales que nos han dicho, ya sea en gobierno militar, podemos ir sin ningún problema, aunque no estemos afiliados. En caso de urgencia, por supuesto, que pueden ir a cualquier hospital del sistema de salud para que puedan ser atendidos, y en caso de que requieran medidas en especial, bueno, ahí ya se establece la coordinación entre los distintos hospitales. Son medidas que ya se están trabajando desde hace semanas para que no se tenga ningún problema en ese sentido. ¿Cuáles son las personas que están en riesgo de tener el COVID? Todos aquellos que hayamos estado en contacto con el virus, ya sea de forma directa, a través de terceras personas, todos estamos en riesgo de poder ser infectados. Regresando al tema de cómo desinfectar trajes y zapatos al regresar a casa, ¿puede mencionar los nombres de algunos productos disponibles, preferentemente en spray? Bueno, mira, en ese sentido, podríamos manejarlo posteriormente. No tengo ahorita a la mente los nombres específicos de productos. Básicamente me centro en ver el contenido de estos productos para ver si tienen algún elemento que pudiera ser útil en ese sentido. Te pido una disculpa en ese sentido. Desafortunadamente no tengo a la mente los nombres comerciales de estos productos, pero podemos ponernos en contacto después de la plática para poder platicar en ese sentido. ¿Algún preventivo, vitamina para reforzar el sistema inmune para adultos y niños? No, ninguno en específico. Realmente habíamos comentado previamente que lo ideal es tener una dieta balanceada, y me refiero a una dieta balanceada no únicamente en este momento. Tener una dieta balanceada desde hace tiempo nos ayudará de mejor manera a tener un sistema inmune efectivo, intacto, que nos ayude mejor a afrontar este tipo de situaciones. También circula en redes sociales publicidad de la UNICEF de que hacer gárgaras con agua tibia y salada mata los gérmenes y evita que el coronavirus llegue a los pulmones. No tengo conocimiento de esta publicidad de la UNICEF, pero como médico les puedo decir que las gárgaras con agua tibia y salada no tendrían ningún efecto sobre eliminar al virus en la faringe, en la garganta. Y en todo caso, si el virus ya se encuentra alojado en los pulmones, este tipo de medidas no tendría absolutamente ningún efecto para disminuir el impacto de la enfermedad. ¿Un asintomático puede transmitir el virus? Por supuesto que sí. Hay un término que nosotros conocemos como periodo de incubación. Esto quiere decir desde el momento en el que uno es infectado por el virus hasta que comienza a desarrollar los síntomas, y este lapso es muy variable. En ese lapso de periodo de incubación, la persona, aunque no tenga síntomas, por supuesto que puede transmitir la enfermedad. Es por eso que en estas circunstancias, ante lo que estamos viviendo, estrictamente todos tendríamos que ser considerados como portadores asintomáticos. Y en ese sentido debemos de tener las medidas, o debemos de adoptar las medidas preventivas siempre, en todo momento y con todas personas. Hacer ejercicio, vemos una última pregunta. ¿Hacer ejercicio dónde?
Generalmente en áreas libres, áreas al aire ambiente, donde no estemos en contacto cercano. Definitivamente los gimnasios ahorita no es una buena opción para ir a hacer ejercicio. Sin embargo, si es necesario o si nosotros tenemos la necesidad de hacer ejercicio, lo ideal sería hacerlo en lugares abiertos, donde el contacto cercano con la gente sea poco probable, sin olvidar que aún y a pesar de eso debemos de tener las medidas de protección de lavado de manos. Y finalmente las últimas preguntas, ¿los perros pueden tener el coronavirus? Sí lo pueden tener. ¿Y cómo puedo desinfectar a mis mascotas? Simplemente en ese sentido, las mascotas, al igual que los humanos, pueden llegar a transmitir las enfermedades a través de secreciones. Entonces, después de que toquemos a las mascotas, es muy común que las mascotas lleguen a lamernos las manos. Esto debemos de tratar de evitarlo, y si esto llega a suceder después de que los toquemos, no únicamente con secreciones con la lengua después de tocar a las mascotas, lo ideal sería lavarnos las manos. Bueno, les agradezco su atención, espero esta plática haya sido de utilidad. No me queda más que agradecerles nuevamente, agradecer a Adams por esta plática y por la iniciativa que tuvieron en este sentido, y pedirles nuevamente que lo mejor que podemos hacer en este momento y ante estas contingencias es tratar de apoyar a nuestras autoridades. Entendemos perfectamente las limitaciones que pueda llegar a tener nuestro sistema de salud. Entonces, en ese sentido, la responsabilidad y la obligación que tenemos todos como sociedad es todavía mayor. Debemos tratar de cuidarnos entre nosotros, cuidarnos a los demás, para tratar de que salgamos de esto de la mejor forma posible. Les agradezco nuevamente por su atención. Muchas gracias, que tengan buena tarde.